Hola Magis, ¿cómo estáis? Pues sigo con vosotros de nuevo. Hoy vamos a hablar de guerra y de conflictos globales. Los que seguís mi canal desde hace tiempo seguramente recordéis un vídeo que subí a finales del 2021 hablando precisamente de lo feas que se iban a poner las cosas porque Plutón iba a salir fuera de los límites. Creo que soy la primera en todo YouTube que os hablo de este tránsito de Plutón fuera de los límites. Además, en el 2021, si os acordáis, pues muchos astrólogos, no todos, pero muchos astrólogos estábamos con aquello de la pantomima, ya recordaréis. Y muchos astrólogos decían que, en el 2025, 2026, ya todo esto se ha terminado, la nueva era, paz y amor, Plutón en Acuario, qué maravilla. Bueno, yo iba un poco contracorriente, entonces, lógicamente no todos los astrólogos decían lo mismo, pero muchos de ellos hablaban de estas cosas. Y yo iba un poco contracorriente y en aquel vídeo dije, pues yo no lo veo, sinceramente, porque Plutón fuera de los límites siempre coincide con periodos de los más horribles de la historia de la humanidad. Sinceramente, incluso desde que se descubrió Plutón en 1930, tuvimos unas décadas de lo peor, de verdad. El comunismo, dictaduras, fascismo, Segunda Guerra Mundial, Revolución China, comunismo por todas partes, dictadores, lunáticos locos por todas partes, en fin. Fue horrible, la verdad que fue horrible. Después ya con el descubrimiento de Quirón, que por cierto voy a estar esta tarde ahí en el canal de Gen de Origen de Lidia hablando sobre Quirón, podéis ver allí el directo, pues hasta el descubrimiento de Quirón en 1977 se empezó un poco a calmar las aguas, ¿no? Y ahora pues tenemos este periodo de Plutón fuera de los límites que va a durar, ya os dije, va a estar o fuera de los límites o muy declinado. La verdad es que cuando los planetas están muy declinados ya están extraños, ya están raros. De hecho, oficialmente Plutón sale de los límites en el 2024, pero está muy alto 2023, 2022, empieza la guerra de Ucrania, empieza lo de Palestina. La verdad es que hay guerras por todo el mundo. O sea, si os fijáis ahora mismo, hay unas guerras que en Europa tenemos lo de Ucrania, tenemos el conflicto de Palestina. Bueno, el genocidio de Palestina, ya se puede decir genocidio, YouTube, lo ha dicho la ONU, y con los oficialistas que son por aquí en YouTube, pues supongo que podemos decirlo, aunque muchos lo siguen negando. A todos esos que lo niegan, pues solo les diré que mal paga el diablo a quien le sirve, que se lo anoten en su lista de cosas a tener en cuenta. Bueno, entonces en África tenemos el tema de Palestina, tenemos el tema de Irán, que lógicamente yo creo que los semitas no van a parar hasta que consigan meter a Estados Unidos en esa guerra, porque es el único país que queda que les puede molestar un poco para sus futuros planes de dominación del Medio Oriente. Y luego África. África, la verdad es que no nos informan, no hay noticias en televisión al respecto, lo tenemos todos un poco olvidado, yo incluida, porque es que pues nosotros vemos las noticias, ¿no?, que nos ponen los medios de comunicación, también un poco las que más nos tocan, ¿no? África a lo mejor, a ver, no me entendáis mal, ¿no?, pero como que nos pilla un poco más retirados, pero hay un montón de guerras, está la guerra del Congo. La guerra del Congo creo que no llega al 1.000.000 de desvividos, pero casi. O sea, cientos de miles de desvividos, de desplazados. Tenemos también aparte del Congo, en Sudán. En Sudán también hay una guerra. Hay tensiones entre otros países de por ahí de África, Etiopía, Eritrea. También en el Sahel, la tensión que hay ya desde hace años. Entonces, hay crisis humanitarias, hay desplazados, hay desvividos, hay actores externos que están luchando allí sus guerras por los recursos que tiene África, por el control de esos recursos.
Después tenemos el tema de Ucrania, que vamos por el día 2000 no sé cuánto, 1000 y pico no, 2000 y pico no, de la operación especial de 2 días, así se anunció una operación especial de 2 días. Y ahora, además que ya veis que las guerras no se declaran, se empiezan y ala, ya está, nadie declara la guerra a nadie. Y bueno, ya habéis visto además Sedna del desierto cómo está bombardeando Qatar. El otro día, estas nuevas alianzas que se están formando, se va a hacer una especie de OTAN, los países del Medio Oriente, como el acuerdo que ya han firmado Arabia Saudí, Pakistán. En fin, todas estas cosas son señales, bueno, primeramente de que es un conflicto global enorme, estamos en un montón de guerras, hay guerras por todo el mundo, en el sudeste asiático también están las cosas con bastante tensión y bastante calentitas, me parece que la guerra de Myanmar todavía sigue, ya lleva, no sé, desde el 2001, por ahí, en fin. Esto crea lógicamente un montón de problemas, ¿no? Transversales, de hambrunas, cuando no Sedna intenta desvivir directamente matando de hambre a la gente y de sed cuando no son las bombas, de desplazados, etcétera. Entonces yo quería hablaros un poco pues de todo este panorama tan desolador que tenemos en este mundo, en esta pacomatriz llena de guerras y comentaros un poco cómo van a ir evolucionando, porque he estado mirando un poco la astrología en respecto a esto concretamente, pues en los próximos meses, ¿de acuerdo? Pues lo que nos queda de aquí hasta final del 2025, principios del 2026. Y la verdad, a mi pesar, tengo que deciros que no veo yo señales astrológicas de que vaya a mejorar la situación general. Luego a lo mejor pues algún conflicto en concreto pues puede terminar, pero en general todo esto va a seguir y tenemos por delante además unos meses muy calentitos. Ahora mismo, estos días que estamos ahora mismo, tenemos unos aspectos en el cielo, bueno, estamos con una cuadratura Marte-Plutón, os digo ahora, a ver, ¿cuándo va a ser? Hoy precisamente es exacta, ¿vale? Hoy precisamente es exacta. Así que bueno, esto ya termina, ¿vale? Pero tenemos otros aspectos en el cielo bastante complicados. Por cierto, que os quería hablar de algunos aspectos de los que no os he hablado nunca. Supongo que los que seguís la página de los Magi habitualmente, lo habéis visto, ellos hace poco publicaron un artículo hablando de los quintiles y los biquintiles, que son aspectos quintiles de 72 grados, biquintiles de 144. También hay semiquintiles, que son 36 grados. Entonces, ellos han publicado recientemente, ya habían hablado en otros artículos que han publicado en su web y para los que somos miembros del canal y todo esto, ya habían hablado ellos de estos aspectos. Pero os diré que ellos consideran al biquintil, al aspecto de 144 grados, ellos lo consideran el peor aspecto de todos, es decir, peor que una cuadratura y peor que una oposición, ¿de acuerdo? Los aspectos que tradicionalmente se han asociado con los más difíciles en la astrología, que todos tenemos asociados con las energías más conflictivas, más difíciles, más en tensión, más estresantes, etcétera. Entonces yo os tengo aquí en pantalla que estaréis notando, ¿no? Que hay una tensión además también política, guerrera, muy, muy intensa en estos últimos días. Como veis, os tengo en pantalla la carta de hoy. Precisamente veis ahí el biquintil. Realmente hay una figura de geometría planetaria que está formando Saturno con Dionisus y con Marte y con Vulcano, que por cierto están conjuntos. Entonces esto se va a pasar en unos días, quizá pues tensiones políticas en relación a todo esto que estamos viendo de los conflictos, de las guerras, etcétera, se vaya
a suavizar un poco y ya estamos alcanzando el pico, el momento, digamos, de máxima energía de esta cuadratura Marte-Plutón. Ya sabéis que cuando un aspecto está aplicando es cuando está alcanzando su máxima poder, su máxima fuerza. Cuando se está separando, ya deja de aplicar, pues empieza, digamos, a aflojar, ¿vale? Ya podríamos decir que poco a poco empezamos a decir lo peor ha pasado, ya lo peor ha pasado. Pero yo he estado mirando otras energías astrológicas que hay. Ya sabéis que los planetas fuera de los límites son los que están más potentes. Lo vimos, como os he dicho al principio del vídeo, ¿no? En ese análisis que yo os subí a finales del 2021, dándoos a conocer pues esta situación que íbamos a tener en el tiempo que tenemos por delante de Plutón fuera de los límites, que va a estar allí mucho tiempo, hasta el 2035, 37. Plutón va a estar todavía muy, muy, muy declinado. Y a pesar de que estos aspectos, esta cuadratura Marte-Plutón se va a pasar también estos biquintiles, quintiles que tenemos con Saturno, con Dionisus, con Marte, con Vulcano. Por cierto que Vulcano es un astro sobre el que no se han pronunciado los Magi oficialmente todavía. Sí que algunos astrólogos Magi, yo misma también, hemos hecho algo de investigación astrológica. Vulcano es un astro del que hablaron mucho la escuela uraniana de astrología. Si tenéis algún libro o habéis leído algún artículo de escuela uraniana de astrología, pues ellos hablaron mucho de Vulcano. Pero en cualquier caso, pues está asociado, hasta lo que sabemos, tiene algunas similitudes con Marte, en cuestión de que es un astro pues de violencia, ¿vale? Un astro de violencia, de poder extremo, de mucha energía, pero una energía muy enfocada la mayor parte de las veces de una forma muy, muy violenta. De hecho, es que en las investigaciones que yo he hecho sobre este vulcano, pues he descubierto cosas, yo lo asociaría incluso, dependiendo de la carta, lógicamente no se puede juzgar nunca una carta por un solo aspecto, ¿no? Pero me he encontrado vulcanos destacados en personajes, me viene a la mente, por ejemplo, Antonio Anglés. Sabéis que era una persona súper, súper, súper violenta. Por ejemplo, ¿quién fue el último que yo vi? Este chico al que acusan de haber eliminado a Charlie Kirk, también me parece que tenía una cuadratura, Sol-Vulcano, una oposición, no recuerdo ahora el aspecto que era exactamente, pero creo que era un choque entre Sol y Vulcano. Y a lo largo de otras cartas que he mirado yo, de personas más o menos pues, anónimas, ¿vale? Conocidos, amigos, etcétera, con aspectos fuertes de Vulcano, pues sí son personas, ciertamente a lo mejor no van a ser todos Antonio Inglés, pero os quiero decir, agresivas, ¿vale? Estas personas que te dicen las cosas, incluso se imponen o se quieren imponer así con un poco de agresividad. Entonces, por ahí pues tiene algunas similitudes con Marte y ya entrando en materia en lo que podemos esperar estos meses que nos quedan por delante, pues Marte, os voy a quitar esto de los biquintiles, perdonad, porque es que esto estoy grabando mientras estoy mirando. Marte está ahora conjunto con Vulcano, esperemos que no pase nada estos días, porque también está aquí con un punto medio Saturno-Varuna, extremista, pero bueno, hablando de lo que nos queda por delante, ¿no? Resto del año, principio del 2026, como antes os he comentado, pues yo no creo que se vayan a calmar las cosas por las energías que tenemos. Tenemos que Marte va a salir de los límites y va a salir a finales de noviembre, el 23 de noviembre, y va a estar allí hasta principios de enero del 2026. Entonces, Marte fuera de los límites, está Plutón fuera de los límites, y no solo eso, es que está Vulcano, que también va a salir fuera de los límites. Vulcano, por aquí tenía las fechas, ¿dónde está? Os lo digo ahora.
Vulcano sale de los límites. ¿Cuándo? Pues no me apunté la fecha de inicio. Muy bien. Lo comprobamos ahora en directo en un momento, Magis. Perdonadme. Se me olvida anotarme la fecha. ¿Cómo puede ser? Os lo quiero decir porque es importante. Es importante para estas cosas de violencia. Es importante que lo sepamos. Sale ya prontito. A ver. Os digo, es que va a salir ahora. Me parece que era el día 3, puede ser. El día... Ay, sí, precisamente, mira, me acordaba. El día 3 de octubre sale Vulcano fuera de los límites. Después hemos dicho que sale Marte de los límites. ¿Cuándo? El día 23 de noviembre, un poco más adelante, ¿vale? A principios de octubre sale Vulcano, después sale Marte. El caso es que por ahí se van a encontrar los dos en un momento dado. Por ahí seguimos teniendo a Plutón fuera de los límites también. Por ahí tenemos a Sedna y Urano, que os comenté en vídeo reciente de esta astrología que hacemos, de astrología de septiembre, de agosto, etcétera. Os comenté que estaban los dos retrógrados, Sedna y Urano, trinando a Plutón. Eso lo hablamos también, de este trino, hablamos en ese vídeo que yo os hice a final del 2021 de Plutón fuera de los límites. Os lo dejaré por aquí enlazado para el que quiera pegarle un repaso y verlo. O a lo mejor alguien no lo ha visto y le apetece vérselo. Bueno, pues que se lo vea. Entonces, con estas energías, Marte fuera de los límites, Plutón fuera de los límites, Vulcano fuera de los límites, Sedna y Urano retrógrados, trinando a Plutón, que también está retrógrado y fuera de los límites. Hasta principios de año, lo que he mirado, ¿de acuerdo? Pero hasta principios de año no esperéis. Prepararos para un periodo intenso y un periodo que va a seguir siendo bastante violento, con bastante agresividad o con bastante belicismo, ¿de acuerdo? Tenemos también a principios de diciembre, vamos a tener una cuadratura en Helio entre Saturno y Marte, y tenemos también una cuadratura entre Saturno y Vulcano en Helio también, en enero, ¿de acuerdo? Entonces, hasta lo que he mirado, pues sí, además como que se intensifica todo esto en estos meses que tenemos por delante, pues no os sorprendáis en absoluto, porque Plutón está fuera de los límites, Marte va a salir de los límites, va a encontrarse con Plutón ahí fuera de los límites. Marte va a llegar hasta el 24,2 de declinación sur en esta salida próxima que tiene fuera de los límites. Vulcano se declina mucho, ¿vale? Vulcano va a llegar hasta el 36 sur, que será a mediados de enero del 2026. También esto, para aquellos que dicen que los planetitas no salen más de 1 grado fuera de los límites. En fin, asneces astrológicas que uno tiene que escuchar por ahí. Entonces, Magis, esto va a seguir a tope, intensificado. Ya, mis Magis, magos, haced vuestra magia como vosotros queráis, vuestros cortes, vuestros decretos, vuestras historias. Yo quiero que este vídeo también un poco de anticiparnos a estas energías que tenemos por delante, pues también os dé una idea y os pueda servir para este propósito, pero difícil. Veremos a ver si no estalla definitivamente un conflicto con Irán. Creo incluso que la eliminación de este chico pudiera tener que ver con eso, porque al principio lo defendió, no creo que lo fuera a defender si esto pasara, entre otras
cosas que, por cierto, ya estuve comentando en un directo que había analizado yo la carta del presidente, del primer ministro de Sena del Desierto con la carta de este chico de Charlie y, bueno, las señales estaban un poquito claras. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, si estalla, pues no os sorprendáis. Y respecto al tema de Palestina, bueno, pues la situación es horrible. Este tema no lo he mirado tan en concreto, tendría que mirarlo, ya os haré otro vídeo. Yo el otro día estuve hablando con un hombre que es musulmán, que yo conozco desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, muchos años, os hablo de décadas, y la verdad es que yo siempre tengo muy en cuenta su opinión. Cuando hablamos de estas cosas, a lo mejor de política, de guerra, siempre me ha dado puntos de vista que después han sido muy acertados con el tiempo. Por ejemplo, en el momento en el que fue la guerra de Irak, ¿no? Y anunciaron la caída del régimen de Saddam Hussein, ¿os acordáis? Que nos televisaron, que tiraron la estatua y bueno, ya ha caído el régimen. Saddam se ha escapado, ha huido, se ha fugado, está escondido por ahí, vamos a buscarlo, no sabemos dónde está, etcétera, etcétera. Este hombre me dijo, no ha caído el régimen. Lo que hemos visto hasta ahora ha sido una guerra televisada por televisión. Nos dicen que ha caído el régimen, pero la guerra de verdad empieza ahora, me dijo. Y así fue, o sea, sí, cayó el régimen, pero la guerra de verdad de guerrillas entre pues grupos que ya eran pues guerrillas o paramilitares de Irak, de guerrilleros o muyahidines, que además fueron, es que la historia parece que ha pasado mucho tiempo, pero no tanto. Los que somos un poco mayores nos acordamos de estas cosas, ¿no? Ahí fueron guerrilleros, muyahidines, como quieras llamarlo, fueron de todas partes del mundo a esa guerra a defender Irak. Y eso se alargó y de hecho empezó la peor parte, ¿no? La peor parte de esa guerra empezó lo que me dijo él, ahora empieza la guerra de verdad, no lo que hemos visto hasta ahora por televisión. Y volvió a acertar cuando Estados Unidos nos anuncia que decide invadir Afganistán, pues yo vuelvo a hablar con este hombre y ese hombre me dijo frase así, la primera frase que me dijo, no pueden con ellos. Estados Unidos no puede con los afganos, no puede con esos talibanes, no va a poder. Fijaros que ha sido una guerra que ha durado 20 años y yo siempre recordé las palabras de este hombre, porque me empezó a explicar, me dijo, mira, estuvo ahí la Unión Soviética tuvo que salir, esta gente tienen una fuerza y tienen una paciencia que Estados Unidos nunca va a conseguir controlar o hacerse con Afganistán, por lo menos mediante la guerra. Eso no va a pasar. Estados Unidos acabará saliendo de allí y acabarán tirando la toalla. Y bueno, pues estas guerras eternas, ¿no? 20 años duró, que por cierto ahora está diciendo Donald Trump que quiere que le devuelvan la base de Bagram, que dice que la construyó él, que en realidad la construyeron los soviéticos en la guerra anterior que tuvieron los soviéticos contra Afganistán. Y ya ha dicho el gobierno talibán, el gobierno de Afganistán, que no les van a dar ni una pulgada ni un centímetro del territorio de Afganistán. Entonces, bueno, pero es que Donald Trump dice muchas cosas, o sea, es una persona que es narcisista, que yo creo que ya está demente, que ha perdido totalmente el contacto de la realidad, está rodeado ahí de gusanos, él mismo es un gusano, ¿no? Pero un gusano rodeado de más gusanos, pues al final, ¿qué va a salir de ahí, no? Pues gusanadas. Entonces, bueno, recordaréis, ¿no? Nos vamos a quedar con el canal de Panamá, nos vamos a quedar con Groenlandia, Canadá va a ser el estado que nos vamos a anexar como estado Canadá, nos quedamos con Canadá también, en fin, ha dicho tantas cosas y siempre está con la noticia, quiere estar en los medios, presente, diciendo tonterías que después, pues muchas de las cosas que dice, pues son que le gusta a él, que lo pongan en los papeles, en las portadas, etcétera. Y yo creo de verdad que ha perdido la cabeza.
Aparte que está mal de salud, tiene los tobillos así, habéis visto las marcas que lleva en las manos, de que le meten vías. Yo ya dije cuando vimos la astrología de la inauguración de Donald Trump, teníamos un choque en el cielo Marte-Plutón. Yo os dije, si sería la mundial, o sea, la tercera mundial, que ya estamos de alguna manera, ¿no? Pero más así con Occidente, más implicado, abiertamente, directamente, que están implicados, pero me entendéis, ¿no? Pues que no os sorprenda. Y si este señor la palma siendo presidente de Estados Unidos, que no os sorprenda tampoco por los tránsitos que tenía ese día, la astrología de ese día, etcétera, etcétera. Bueno, son cosas que ya hemos ido viendo aquí. A lo que iba, que el otro día yo volví a hablar con este señor musulmán que acertó lo de Irak, que acertó lo de Afganistán. Y yo le pregunté, lógicamente, por Palestina. Estuvimos comentando, le dije, Jobar, lo que está pasando en Palestina, qué horror, qué infierno, pobre gente, qué genocidio. Estuvimos hablando de estos planes que tiene Israel para expulsarlos de allí, para echarlos, para quedarse con toda Gaza, con toda Cisjordania. Que la gente dice, mucha gente dice, sí, pasará, ¿no? Porque al final Israel es lo que ha ido haciendo, ¿no? Poco a poco, poco a poco. Pero, perdón, Israel es un país muy pequeño. Se supone que crean Israel para que se vayan ahí todos los semitas a vivir y solamente hay 7 millones de ellos, 7, no recuerdo ahora, pero entre 7 y 9 millones. Está perdiendo población, está perdiendo más población de la que gana, es decir, más gente se va de allí de la que entra todos los años a asentarse allí. La colonada, yo los llamo la colonada se está yendo más de lo que está llegando. Los mejores entre ellos, además los que tienen posibilidades de buscarse la vida en otro lugar. Y en fin, es muy difícil que ellos puedan mantener este ritmo con sus propias fuerzas, que nunca es con sus fuerzas, siempre son ayudados de todos, ¿no? De estos que ahora reconocen a Palestina, Reino Unido, Francia, tal. Hipocresía, ¿no? Hipocresía, declaraciones de hipócritas y de cínicos. Y el papel lo aguanta todo después en la práctica. Pero bueno, a lo que os iba, que me estoy enrollando demasiado, que a mí me sorprendió, porque yo le pregunté por el tema y él me respondió tan tranquilo, tan tranquilo, tan tranquilo. Y me dijo, mira, Silvia, no van a poder echarlos de allí, no van a poder expulsarlos de Gaza. Que yo os he hablado en algunos vídeos de esto también, ¿no? De qué país iba a acabar con la causa palestina, porque aceptar a toda esa gente es acabar de facto con la causa palestina. Y creo que ningún país quiere ser ese país, a no ser que sea un país, yo qué sé, pues estos de, ¿cómo se llamaban? Somalilandia o algo de estos, ¿no? Pero me dijo, mira, Silvia, y entonces yo pensé, porque últimamente gusta tanto vender miedo y miedo y miedo, ¿no? Que yo no estoy vendiendo miedo en este vídeo. Lo que pasa es que tengo que deciros las energías que hay y si son las que son, pues os lo tengo que decir, pero no lo hago con la intención de meteros el miedo en el cuerpo ni de asustaros. Al contrario, los magis que sois magos, pues tomar acción y hacer vuestras magias y vuestras cosas. Pero él estaba súper tranquilo, me dijo, mira Silvia, guerras ha habido muchas a lo largo de la historia, a lo largo de la humanidad. En España tuvisteis una guerra civil, muchas ciudades quedaron también prácticamente vacías, destruidas, bombardeadas, la gente pasó un montón de hambre, hubo gente que se moría de hambre porque no tenían nada para comer, la guerra, la posguerra. Ha habido muchas guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, hay ciudades que han quedado totalmente destruidas, Dresde, Hiroshima, Nagasaki, bombardeadas, vacías, todo el mundo fuera de allí, etcétera, etcétera. Y luego la vida vuelve. Él me dijo, y después la vida vuelve. La vida vuelve. Son cosas que pasan en la Pacomatrix, cosas lógicamente muy feas, que conllevan pues horrores como lo que estamos viendo ahora y hemos visto tantas veces a lo largo de la historia, ¿no? Y peores cosas que han pasado. Y él estaba confiado en que no los iban a echar de allí y que al final todo se arregla, todo vuelve, que las guerras pasan y se destruye todo y todos los edificios
son escombros y convierten ciudades enteras y pueblos enteros en escombros. Y después todo vuelve a la vida y se vuelve a construir y vuelve la gente que se fue y todo eso. Y él me decía que no, pero yo decía, pero ¿cómo viven? No tienen casas, no tienen refugio, no tienen agua, no tienen electricidad. Y me decía, Silvia, es que eso ha pasado muchas veces en la historia, ha pasado muchas veces que la gente no tiene comida, que la gente no tiene casa, que la gente le bombardean y se tiene que buscar la vida como puede, como nos la hemos buscado la humanidad siempre, ¿no? Y que ellos resistirían, me decía, que son fuertes, que resistirán, que aguantarán, que no quieren irse de allí, que no se van a ir de allí. Algunos se irán, lógicamente, y ya se han ido, pero muchos no se quieren ir, se van a quedar allí. Y bueno, él no estaba preocupado, la verdad. Y además luego terminó diciendo, pues ya sabéis, hay Dios, una persona creyente que dice hay Dios y ya está. Y esto hay que pasarlo y después vendrá otra cosa y ya se verá. Pero él estaba convencido que no. Y siempre ha acertado, por lo menos las veces que yo he hablado con él, comentado con él estos temas. Siempre ha tenido una visión súper aguda y siempre se ha cumplido lo que él decía respecto a estas situaciones de política, de guerra, etcétera. Así que bueno, pues ya veremos. También tendremos que esperar, ¿no? A ver lo que finalmente pasa. Y esto es, Magis, que tenía ganas de comentarlo con vosotros. Dejadme vuestra opinión en comentarios. Me interesa mucho leeros. Me encanta leeros, por otra parte también. Así que podéis dejarme vuestras impresiones en comentarios. Y hasta aquí llegamos con este vídeo. Os recuerdo que tenéis mi página web para las consultas de astrología. Y ayer subí un vídeo muy importante, es un aviso importante para miembros del canal, para los que estéis interesados en clases de astrología. Por favor, veros ese vídeo si sois miembros del canal o estáis pensando en haceros miembros o estáis interesados en clases de astrología, pues veros ese vídeo y bueno, ahí os dejo las indicaciones, ¿no? De todo. Así que, Magis, pues un abrazo muy fuerte para todos. Nos vemos pronto con más astrología. Hasta luego.